Buenas noches. Me gustaría compartirles una historia que me platicó mi tío hace años, cuando él era trailero. Él me platicó que desde niño le gustaba mucho acompañar a su papá a los viajes que hacía, puesto que era trailero también, y justamente de ahí tomó el gusto de seguir con la misma profesión. Su papá le comentaba que en algunas carreteras ocurrían cosas sobrenaturales, que había rutas en las que veía mujeres de blanco o sombras que atravesaban la mitad del campo. E incluso ya habían ocasionado accidentes en las que algunos compañeros traileros ya habían fallecido. Pero aún así, mi tío dice que en el tiempo que lo acompañó nunca vio nada que lo asustara. Y bueno, por eso su papá lo llevaba. Porque cuando él lo acompañaba no pasaban cosas. Sin embargo, cuando ya era grande y le tocó manejar su propio tráiler, entonces sí comenzó a ver en una curva en particular a una mujer vestida de blanco pidiendo aventón en la noche. Y en algunas ocasiones también se le llegaron a atravesar sombras. Así que desde esas primeras experiencias decidió y prefirió ir siempre acompañado. Un cierto día lo mandaron a una ruta que él no conocía y le ocurrió algo que hasta ahora no le he encontrado explicación. Cuenta que iba con su acompañante y de repente comenzó a fallar el tráiler, al punto que no podía avanzar más. Como pudo se estacionó y se bajaron a revisar para ver qué pasaba. Pero para su sorpresa, a poca distancia había otros traileros que les había pasado lo mismo. Se le acercaron y comenzaron a platicar que no sabían qué estaba pasando, que simplemente los camiones dejaron de funcionar en ese tramo, que ya los habían revisado y que no encontraban la falla. Así que mi tío también revisó su unidad y no encontró nada. Aparte de que la espesa noche no los ayudaba mucho tampoco. Así que sin más que poder hacer, decidieron esperar ahí hasta que amaneciera y tratar de revisar las unidades más a fondo. Entonces entre todos hicieron una fogata y comenzaron a preparar café y algo para cenar. Se sentaron en piedras alrededor de la fogata. Pero entonces, de repente, de entre los árboles salió un muchacho como de unos 19 o 20 años. Comió con ellos, pero nunca dijo ni una sola palabra. Todo el tiempo estuvo callado y agachado. Nadie le tomó importancia, pues todos pensaron que era un acompañante o hijo de algún compañero trailero. Siguieron platicando, y no se supo cómo, pero cuando cayeron en cuenta ya no estaba el muchacho. Nadie dijo nada, y mi tío pensó que de seguro se había ido a dormir. Cuando ya comenzaba a amanecer, fue a ver a su tráiler y curiosamente arrancó. Y los demás camiones también. Todos comenzaron a despedirse para seguir su camino, pero de repente se acordaron del muchacho y comenzaron a preguntarse entre sí dónde estaba o con quién iba. Todos dijeron que nunca lo habían visto, que nadie lo conocía. De repente, uno de los traileros gritó: ¡Ey! ¡Vengan a ver! Ahí había una cruz con el nombre de una persona que, viendo la fecha de nacimiento y la muerte, tenía 18 años. Todos se quedaron asombrados. Todos pensaron que era la persona que había estado con ellos unas horas atrás. Se despidieron y cada uno tomó su ruta. Hasta la fecha no se explica qué pasó ni cómo estaba la cruz ahí en medio de la nada. Él cree que tal vez el espíritu del joven hizo que fallaran los trailers para sentirse acompañado por al menos un rato. Nunca volvió a pasar por esa ruta, pero siempre le quedó la duda de ese joven y si fue él quien convivió con ellos. Estuve por espacio de un mes dejando a mi hijo de 7 años con Laura, así se llama la niñera. Era una mujer de voz suave que te transmitía confianza. El tiempo pasó, y al ver que mi hijo se sentía tan a gusto con ella, decidí plantearle que se quedara de tiempo completo con nosotros, ya que era una señora que no tenía familia. Ella, muy contenta, accedió.
Cierto día la vecina de la casa de al lado me dijo que los niños que jugaban con mi hijo no la dejaban dormir por las tardes, debido a la gran algarabía que armaban en sus juegos. Me resultó algo extraño, ya que ni Laura ni mi hijo me habían comentado al respecto. Al día siguiente me preparo para trabajar y me dirijo al cuarto de mi niño para despedirme. Pero antes de llegar oigo voces de niños que salen del cuarto de Laura. Intrigada, toco la puerta. Nadie responde. Al abrir, no hay nadie. Me pareció muy raro que hubiera jurado que eran voces de niños e incluso al entrar me sentí observada. Rápidamente salgo del cuarto y parada frente a mí estaba Laura. Su mirada me desconcertó. Me tomó de la mano y me hizo entrar a su cuarto. Me asusté mucho cuando detrás de mí la puerta sin el más mínimo aire se cerró. Y más aún cuando mi niñera, esa a la que yo le confié mi bebé, regañaba a alguien que yo no veía, diciéndole que no me asustaran. Descompuesta, asustada y confusa, le exijo a Laura una explicación ante tal locura, a lo que ella me respondió. Pon tus manos en tu corazón y cierra tus ojos. Claro, un tanto desconfiada le hice resistencia, pero su voz al tornarse más suave y dulce de lo normal me calmó. Cierro lentamente mis ojos y ella me dice que al abrirlos mire con la inocencia de una niña a mi alrededor. Temerosa, abro mis ojos y ante mí estaban ellos, dos niños que me sonreían y me brindaban sus manitas cálidas y suaves. Enseguida miro a Laura. Ella me toma de las manos y me dijo que en el mundo hay muchos niños que mueren antes de tiempo. Hola comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a una dosis más de terapia de terror. En esta ocasión les traemos varios relatos cortos que nos hicieron el favor de enviarnos nuestros amigos de Temores Paranormales. Si no han visitado su página de Facebook, vayan corriendo. Es bastante buena. Les aseguro de que no se van a arrepentir. Y bueno, como siempre se los digo, no me gustaría empezar sin darles las gracias por todo este apoyo tan grande que me han estado dando. En verdad no tengo palabras para agradecerles. Y a los que son nuevos, suscríbanse, es gratis. Regálenme algún comentario. Y si creen que a alguien le puede gustar, compártanlo. Ya saben que eso es lo que más nos ayudaría para poder seguir creando contenido de calidad. Recuerden que si tienen alguna historia que quieren que contemos, nosotros encantados. Háganmela llegar al correo terapiadeterror@gmail. Y bueno, por último, una pregunta. ¿Cuál de estos relatos fue el que más les gustó? Así que bueno, ya no les quito más tiempo. Vamos a seguir escuchando los relatos. Sin más preámbulos, que los disfruten. Mi pequeña vino a acurrucarse conmigo. Dice que donde ella está hace frío. Soy madre soltera, tengo 3 hijos y hace 2 años nos dejó su papá por otra mujer. Nos costó mucho trabajo salir adelante, pero poco a poco nuestro barco se fue enderezando. Mi hija y yo tuvimos que buscar trabajo. Ella trabajaba en las tardes y estudiaba en las mañanas. Era mi pilar para sacar adelante a sus hermanos. Mis otros hijos me apoyaban en la casa con las labores domésticas y siendo buenos estudiantes. Un día mi hija llegó más tarde de lo habitual. Le dije que hablaría con ella en la mañana, pero no me contestó. Supuse que estaba agotada. Al otro día salió muy temprano y no la volví a ver. Llegó en la noche, se metió en mi cama y me dijo: «Mamá, hace frío». Me desperté, pero no vi a mi hija. La fui a buscar a su cama y la cama estaba hecha. Salí a gritarle en la calle. Nadie la había visto. Al trabajo no llegó. Estuvimos casi una semana buscando a mi hija y todas las noches se repetía lo mismo. La escuchaba entrar a mi cama y decir:
Mamá, hace frío aquí. La búsqueda se intensificó, pero nada, hasta que una noche me armé de valor y esperé a que me hablara. Al escuchar que me volvía a decir, mamá, ¿hace frío?, le contesté y le dije, hija, dime en dónde estás, ayúdame. A lo que solo me dijo, busca el árbol más grande del cerro. Salí corriendo con una lámpara en mano y lo que vi me terminó de destrozar. Era el cuerpo de mi pequeña, desnudo y con signos de violencia. Rápidamente llamé a las autoridades y la tapé con un abrigo que llevaba. Lloré y lloré. Me habían arrebatado a mi pequeña, a mi Pilar. Ahora ella estaba en un mejor lugar y me ayudó a encontrarla para que descansara en paz y ya no tuviera frío. No mirar debajo de la cama era el consejo que Thomas recordaba a su hermano mayor, pues debajo de ella había monstruos, criaturas extrañas en busca de niños curiosos para saborear o raptar, esperando usarlos como mascotas en el mundo oscuro. Y bueno, con una advertencia así se mantendría a raya y por supuesto bastante asustado. Pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble o pasaba corriendo, saltando desde lo más lejos posible, tratando así de evitar que algo le tomara de los pies. Una noche, sin querer, de tanto moverse la manta se corrió un poco y sintió algo de frío. Quiso jalarla, pero al parecer estaba atorada con algo. En el segundo intento puso tanta fuerza que pegado a la cobija vino también aquello que la detenía. Se trataba de una mujercita graciosa con apariencia de anciana en miniatura. Esta señora le daba de golpes al niño para que soltara la manta, pero lejos de herirlo, le causaba cosquillas, ya que lo hacía con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de un rato de forcejeos, llegaron a un acuerdo. Thomas se dio la frazada y la viejecilla se fue contenta por debajo de la cama. Desde la mañana siguiente, el niño empezó a dejar objetos y comida debajo del mueble y de la cama. Para cuando veía de nuevo, ya no estaba ahí lo que había puesto. Pero días después, cuando miraba, encontraba algún objeto, alguna extraña manualidad que el chiquillo conservaba con gusto y cariño. Se podría decir que se hicieron amigos, y por las noches la viejecilla subía a roparlo. Luego de unas semanas, el hermano mayor se dio cuenta de que el niño dejaba comida bajo la cama todos los días. Se imaginó que tal vez guardaba algún animal ocultándolos de sus padres o algo parecido, pero quería ver qué había debajo de la cama. Así que una noche, mientras todos cenaban, se metió al cuarto de Thomas con las luces apagadas, con solo la luna que le permitía tener cierta visión. Se agachó debajo de la cama y allí estaba. Esa horrible cosa llena de dientes, con cientos de tentáculos que se movían intentando atraparlo. Se saboreaba desde la distancia. El chico intentó correr, pero el monstruo ya lo tenía atrapado, jalándolo hacia el mundo oscuro. Cuando este ya veía todo perdido para él, las luces se encendieron y esta horrible cosa desapareció. El muchacho, casi llorando, se acercó a Tomás. Le reclamó por estar alimentando a ese monstruo. El pequeño Tomás miró a su hermano y le repitió lo que su nueva amiga le había explicado. Debajo de la cama no hay monstruos. Solo te espera lo que mereces. Por eso, debes de ser bueno. Esto me pasó cuando iba en secundaria. Siempre me quedaba en la escuela hasta las 7 de la noche más o menos. Ya a esa hora empieza a estar bastante oscuro. Esta escuela se usó como refugio para personas que se quedaron sin hogar en el terremoto de 1985 y también solía ser un internado para niñas. Siempre que salía de la escuela tenía que pasar por el laboratorio de química.
donde ya se llevaba contando muchas veces que, como dicen aquí en México, espantan, ya que los maestros aseguraban que cuando estaban cerrando el salón, ya escuchaban que una niña les llamaba por su nombre. Era como un susurro, lo cual era bastante raro, ya que a esa hora ya no hay alumnos en el lugar. Una vez sí salí un poquito más tarde. Pasé por ahí y de repente oí también mi nombre, lo cual me alteró bastante. Justo en ese momento había empezado a hacer bastante frío, pero un frío que solo se sentía en la piel, no en la ropa, pues eran los primeros días de junio y generalmente hacía calor. Yo por el susto empecé a correr hacia la puerta y lo peor que hice fue voltear. Lo que vi solo hizo que se me helara la sangre. Era la silueta de una niña que pasaba corriendo desde un lado donde se encontraban muchas plantas a una pared, como si la estuviera atravesando. Cuando salí me sentí pesado, tenía sudor frío y bastantes náuseas, y desde entonces empecé a salir más temprano para evitar tal experiencia. Era una madrugada muy lluviosa y los niños ya dormían. Yo permanecía sentada en el sofá de la sala esperando a que mi esposo llegara a la casa. Eran ya casi las 3 de la mañana y no podía conciliar el sueño. Estaba angustiada, preocupada. Él nunca llegaba tarde a casa. Entonces mi teléfono sonó. Era él, mi esposo. Rápidamente contesté, pero nadie me atendía. Colgaron. En eso escucho que susurran a mi oído. ¡Corre! Sentí como la piel se me erizaba. Lentamente volteé, pero no había nadie. Nuevamente mi celular sonó. Era él de nuevo, pero cuando contesté de igual manera me colgaron. ¡Demonios! ¿Qué rayos sucede?, me dije a mí misma. En eso la energía eléctrica se fue. Ay, no podía estar pasando eso. Escuché ruidos en el cuarto de los niños y como loca corrí hacia la cocina por una lámpara, golpeándome con lo que se me atravesara. Puesto que mi celular daba muy poca luz y me dirigí hacia el cuarto. Mis niños dormían. Bueno, eso al menos alcanzaba a mirar antes de entrar. Pero al dar un paso dentro de la habitación, mi horror fue que mis niños estaban degollados, cubiertos en su propia sangre sobre la cama. No. Mis pequeños estaban muertos y yo no podía hacer nada. Los veía y no podía hacer nada. Solo los tomé en mis brazos llorando su muerte. En eso, volví a escuchar esa voz que me decía: ¡corre! Me di vuelta y ahí estaba, parado en la puerta con una sonrisa macabra. No era humano. De eso estaba completamente segura. Sostenía algo entre sus manos, pero no alcanzaba a ver qué era. Tomé con mis manos temblorosas la lámpara y alumbré hacia esa cosa. Sentí como el aire empezaba a faltarme, cuando miré horrorizada que en sus manos sostenía la cabeza de mi esposo que me gritaba: ¡corre!